Ok, proceso para sombrear las formas básicas. Iniciamos con el círculo, identificamos el terminador, primer punto, y le damos la forma curva, ya que el terminador pues, representa la forma que tiene el objeto. Esa línea representa la superficie sobre la mesa. Y ubicamos la sombra proyectada. Primer paso, dividimos familia de sombras y luces. Conectamos con un mismo tono, un tono constante, que no haya mucha diferencia entre él, y conectamos todo lo que es sombra proyectada y la sombra de la forma. Ese sería el primer paso, separar luces y sombras. Entonces, este proceso va a ser para cualquier forma, para cualquier objeto. Segundo paso, aprovecho para poner el semitono, que sería el valor más oscuro de las luces. Este valor no puede ser más oscuro que el que ya tenemos en la sombra. Entonces por eso lo pongo de una vez. Y el método que estoy utilizando para renderizar la sombra sería con crosshatching. Ahí estoy intensificando el terminador, lo que me va a generar la raíz, la sombra clave. Y oscurezco más la sombra proyectada, que sería la que está sobre la mesa. Esta sombra tiene que ser más oscura que el área del terminador y obviamente más oscura que el área de la luz reflejada, que sería la parte clara que quedó en el área de las sombras. Importante, esta parte clara en el área de las sombras no puede ser más clara que la parte más oscura del área de las luces, o sea, el semitono. Entonces ya nada más empiezo a ajustar un poquito y pongo ese reflejo, que sería básicamente esa luz. Ahí utilizo un pedazo de papel para suavizar el degradado, pero luego vuelvo a marcarle líneas, porque en el grafito utilizar así como difuminar con el dedo o difuminar con algo me da una apariencia un poco sucia. Entonces sí difumino con papel, pero luego le vuelvo a marcar líneas. Este segundo caso, la luz, la iluminación estaría viniendo exactamente de arriba. Entonces la sombra proyectada quedaría exactamente debajo de la esfera. En el primer caso, la luz viene de la derecha, de la parte de arriba y como levemente inclinado. Por eso es que la sombra tiene esa forma. Mismos pasos, primero separo luz y sombra, las familias, y de ahí agrego el semitono en el área de las luces, que no tiene que ser más oscuro que el área de la sombra. Entonces todo esto con línea, nada de tono, solo línea. Si quiero oscurecer más un área, simplemente tengo que dar más capas de línea. Entonces cuiden muy bien su presión, no utilicen mucha presión para generar partes más oscuras, cambien de lápiz. Aquí yo estoy utilizando el lápiz HB para lo que es el semitono, para la parte de la sombra, el primer paso que hago, sombra general. Y de ahí estoy utilizando el 2B para la sombra y estoy utilizando el 2H o H para la área de la luz. Ok, siguiente forma, el cilindro. Entonces inicio, dibujo el cilindro, ya saben, tiene en su parte superior e inferior una elipse. Cuando lo vemos en este ángulo, viendo el cilindro de frente, pues tenemos lo que sería un círculo. Entonces inicio separando lo mismo. Separo el área de luz y sombra con el terminador, que es esa línea que se ve ahí. De ahí empiezo a, por medio de línea, que sería el hatching, empiezo a aventar un tono que debo de cuidar que sea parejo. Entonces tengo que utilizar aquí muy poca presión del brazo, de la mano, para controlar eso. Si utilizo el lápiz así como si estuviera escribiendo, puedo tener más variables en ese tono. Ese tono tiene que estar parejo, lo más parejo posible. Entonces, como tengo la mano, no le meto presión y tengo la mano ligera para este tipo de cosas, las líneas no importa en qué lado las ponga, no van a afectar. Entonces ahí estoy poniendo el semitono con el lápiz 2H o H, depende del que tengan, en la área de luz. Esto lo hago cambiar de lápices precisamente para no tener que presionar más el lápiz y usar más presión para conseguir los valores que ocupo. Entonces aquí en la sombra ya estoy utilizando el 2B, también con mano ligera, sin presión, porque si meto presión va a ser muy difícil que consiga un tono constante, tono parejo. Entonces ahí suavizo otra vez con un pedazo de papel y vuelvo a marcar líneas donde requiere que le marque líneas para que no se vea así tan sucio. Entonces va a ser una mezcla. Aquí la luz viene de la derecha, viene exactamente a la altura del cilindro, no está arriba, no está abajo, viene exactamente de lado la luz. Por eso es que la tapa de arriba, o básicamente la parte de arriba del cilindro está oscura.
y ahí pongo la sombra proyectada. En este caso la sombra proyectada es más clara porque la iluminación está más retirada. Esa parte muy oscura que pongo abajo es la sombra de oclusión, que es la parte más oscura de todas las piezas, sea cual sea la pieza. Entonces en este caso en específico, obviamente, la sombra proyectada es más clara. No siempre es el caso, casi siempre la sombra proyectada es la parte más oscura de lo que serían las formas. Entonces aquí voy a iniciar con la otra forma, que sería el cubo. Entonces con estas tres formas es con lo que podemos analizar cómo se comporta la iluminación en la mayoría de superficies que vamos a encontrar. Entonces, licuadoras, autos, el cuerpo humano, animales, absolutamente todo lo que podemos observar lo podemos construir con estas tres formas, con su suma de ellos o con modificaciones a estas formas. Pero si se dan cuenta, en el cubo el proceso es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí no hay degradados. En las superficies que son cilíndricas o redondas hay un degradado de luz a sombra. Es un degradado, es mucho más largo la transición. Y aquí no, como es superficie plana, donde acaba la luz, inmediatamente inicia la sombra. Ahí está la sombra proyectada y seguí los mismos pasos. Primero unifiqué lo que son sombras y ahí estoy poniendo ahora sí el área del semitono o el área de luz. Y muy claro, ahí tenemos la sombra de oclusión y oscurezco más la sombra proyectada, que usualmente es de las partes más oscuras. Obviamente la luz está dando frontal en la cara de enfrente, la parte más oscura es la del lado del cubo y que voy a oscurecer un poquito más, y la parte de arriba está también iluminada pero más ligeramente que la parte frontal. Entonces es más fácil entender un cubo o superficies planas que superficies cilíndricas o redondas. Utilizo el papel simplemente un poquito para suavizar eso y borro algunas líneas. Cuando hagan el cross-hatching o el degradado, no se preocupen si se salen de los bordes. No pasa nada, simplemente agarran su borrador y borran de donde se pasaron. Es mejor que tengan una mano ligera y libre a tener que hacer este tipo de cosas, de tratar de mantener el control. Deben de tener mucho control en su presión, no tanto en que si se salen de la línea. Porque como les digo, si se salen de la línea pueden borrar. Pero la presión tiene que ser constante. Entonces aquí voy a hacer una composición de las tres piezas que acabamos de ver cómo es que funciona la luz o cómo reacciona la luz en este tipo de superficies, en el cilindro, en el cubo y en la esfera. Pero aquí los pongo juntos. Entonces va a ocurrir algo. Va a ocurrir que la sombra proyectada de los objetos van a reflejarse en alguna de las otras formas. Y ahí ese es otro fenómeno que usualmente pasa. Entonces aquí hice algunas correcciones de los ángulos en los que están estas tres piezas, como ahí. Es parte del proceso del dibujo. Entonces utilicé plantilla para el círculo, porque ahorita lo que estamos viendo más que nada es el sombreado, no tanto el dibujo. ¿Okay? Entonces ahorita se utilicen reglas, utilicen plantillas o compás si quieren para hacer el círculo, no pasa nada. Ahorita no es tanto eso lo que estamos practicando sombreado y cómo la luz refleja, ¿no? en los objetos. Entonces, una vez que tenemos más o menos la ubicación de cada uno de las formas, ya nos falta obviamente ajustar el cilindro. Iniciaremos con los mismos pasos que se han utilizado. Primero separar luces y sombras con un valor o un tono constante que sea el mismo, que no parezca que tiene división. Entonces también esta parte de las sombras, este es el primer video, vamos a ver más videos, nos adelantamos un poquitito. Entonces aquí inicio con el terminador, la luz viene de la izquierda, entonces ahí está separando y pongo la sombra proyectada, que aquí pueden ver cómo afecta esa sombra proyectada en el cubo, y pongo la sombra proyectada del cubo y la del cilindro. Una vez teniendo eso, empiezo a unificar, ya saben, ese es con el HB y con línea,
no estoy utilizando tono, estoy utilizando línea, nada más con mano muy suave, mano muy ligera, sin emplear mucha presión con el lápiz. Y línea, no me importa para dónde vaya. Si mantengo la presión constante, puedo poner líneas en diferentes direcciones y no se va a notar la diferencia. Entonces por eso es importante. Entonces primero separamos, primer paso siempre, separar sombras y luces, y utilizamos el terminador para eso. Ahora vemos cómo en la parte de sombra del cilindro utilizo la misma técnica, y aquí utilizo líneas diagonales, pero no importa hacia dónde vayan las líneas, simplemente que sea un tono constante. Y obviamente pues lo que sería el lado del cubo, que es una parte plana, y vean la diferencia entre la esfera, el cilindro y el cubo, cómo la luz va a tener una transición más larga de luces a sombras. Y el cubo es directamente de un plano a otro, cambia abruptamente de luz a sombra. Entonces cada que estemos dibujando algo, el secreto va a ser, ok, esto que estoy tratando de sombrear en este caso, ¿parece más un cilindro, parece más una esfera o parece más un cubo? Y una vez que determinamos qué es lo que parece más, vamos a sombrearlo como corresponde, como vimos en este video. Dependiendo de qué forma tiene, más parecido a cualquiera de estas tres, pues es como vamos a sombrear. Entonces aquí ya una vez que separamos, iniciamos oscureciendo un poquito más el área del terminador para conseguir lo que sería la sombra raíz, la sombra más oscura del objeto, sin tomar en cuenta la sombra proyectada. Entonces la parte clara que queda de la esfera al borde es por la luz o los fotones que están rebotando en el cubo como en la mesa, y que están llegando al área de sombra. Por eso es que esa área se ve más clara que la del centro. Entonces oscurezco la luz, ahora sí la sombra proyectada, que tiene que ser de las partes más oscuras. Pero si se dan cuenta, esta línea donde está tocando la mesa con el cubo está más oscura inclusive que la sombra proyectada. Esa es la sombra de oclusión. Siempre la sombra de oclusión va a ser la sombra más oscura en cualquier composición o en cualquier dibujo. Y pues como mencioné en clase, la sombra de oclusión se da por la cercanía de los objetos. En este caso, la cercanía del cubo con la mesa, y la cercanía de la esfera con la mesa, y del cilindro con la mesa. Y de repente también puede ser, si está muy cerca, la esfera del cubo puede generar sombra de oclusión. La sombra de oclusión va a perder fuerza, depende de qué tan separado esté. Si está muy cerca, la sombra de oclusión va a ser muy oscura. Si están separados, la sombra de oclusión va a ser muy tenue. Entonces aquí esto que le estoy poniendo es el semitono, y lo estoy poniendo con el lápiz 2H. La parte de la sombra que hice ahorita, lo más oscuro, fue con un lápiz 2B. Entonces para ahorita no ocupamos así como lápices 10B o 9B o 7H, o sea, no importa. Con estos tres lápices tenemos una buena gama para dar la sensación de volumen. Entonces aquí estoy oscureciendo lo que sería esta parte, y conseguimos un efecto muy convincente. Entonces ahora simplemente lo voy a meter un valor un poquito para la mesa, para hacer que resalten más estas tres formas. Las tres formas son blancas, entonces están muy iluminadas con la luz, reflejan bastante luz. Estos valores que estoy poniendo no son idénticos a los de la fotografía de referencia, porque bueno, en clase hablamos, y es algo que no voy a poner en el video porque es algo que me gustaría aclarar en persona por quienes faltaron, sobre el rango de valores que podemos ver con respecto al rango de valores que existen, y con respecto al rango de valores que podemos conseguir con nuestros materiales. Son tres cosas distintas. Entonces, de entrada, con grafito yo nunca voy a poder conseguir los valores, o sea, con respecto a oscuridad y claridad, que se ven en una fotografía, por un decir, o que lo que yo puedo ver con mis ojos. Y mucho menos
poder conseguir los valores que existen y que yo no puedo ver, que mis ojos no son capaces de ver. Entonces nada más tenemos que hacer como una compresión, tenemos que hacer un ajuste, una representación. Entonces, partiendo de ese punto, yo sabía que no iba a poder conseguir con el grafito esos oscuros tan intensos, entonces simplemente hice un ajuste. Aquí muestro pues los ejercicios que se hicieron en el video, que espero que hagan siguiendo el video. Les voy a compartir en el video, van a estar las imágenes también ahí en alguna parte de la pantalla. Y bueno, este sería el primer video y esperen los siguientes de sombreado.